Hay una región del planeta que es un tremendo lío. Y esto es porque el nombre de los países es súper parecido. Estoy convencido de que por mucho que seas un experto en geografía, alguna vez te has liado al hablar de los países de Asia Central. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, todos estos países que acaban en istán y de los que, al menos en Occidente, sabemos muy poquito. Pues si quieres saber cuáles son las diferencias principales entre ellos, cómo son estos países y por qué son tan importantes, no te pierdas este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué narices es eso de istán y por qué lo tienen todos estos países en su nombre. El sufijo istán proviene del persa y significa lugar de o tierra de. Importante recordar que estos países tienen una enorme influencia persa, pero que también comparten una historia común sobre la cual un montón de imperios y civilizaciones han escrito muchas páginas, desde la Persia aqueménida pasando por la llegada de Alejandro Magno y el auge de los imperios islámicos. Estas regiones han vivido de todo. Y es que, aunque a nosotros no nos suene tanto, muchas grandes ciudades de estos istanes han conformado parte de la ruta comercial más importante de la historia, la Ruta de la Seda. Con la caída de los mongoles y el auge del Imperio ruso, se forjaron enormes lazos económicos con la tierra de los zares. Más adelante, con la era soviética, la mayoría de estos países fueron integrados en la Unión como repúblicas soviéticas. Esto ocurrió en Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Las culturas locales fueron marginadas, el Islam fue suprimido y la economía y la sociedad fueron transformadas radicalmente, incluyendo la creación de sistemas de irrigación masivos y la industrialización. Eso sí, uno de estos países, Afganistán, no formó parte de la Unión Soviética. No obstante, en 1979 Afganistán fue invadido por la Unión Soviética y se convirtió en el quebradero de cabeza militar más complicado que tuvo la Unión Soviética. Fue algo así como el Vietnam de la URSS. Con el final de la Unión en el 91, las repúblicas soviéticas de Asia Central se convirtieron en estados independientes muy distintos los unos de los otros. Vamos a empezar por el más grande de todos, Kazajistán. Kazajistán es un país gigantesco. De hecho, es el noveno más grande del mundo y está ubicado entre estepa, montañas y desierto. A pesar de su tamaño, su población no llega ni a 20 millones de personas, lo que lo convierte en un país con densidad de población bajita. Históricamente ha formado parte de la Persia aqueménida, del Imperio mongol y del Imperio ruso, entre muchos otros. Desde su independencia en 1991, Kazajistán, a pesar de tener un sistema de gobierno presidencialista, ha sido gobernado de forma autoritaria por figuras como Nursultán Nazarbayev, que murió en 2019, o de Tokayev, su actual tirano. Por supuesto, este sistema autoritario ha imposibilitado la celebración de elecciones realmente democráticas. La economía de Kazajistán depende enormemente de la exportación de petróleo, de gas y de uranio. De hecho, es el primer productor de uranio del mundo. En cuanto a su religión, allí la mayoría de la población es musulmana sunita, aunque debido a la herencia soviética existe una minoría importante de cristianos ortodoxos. A nivel geopolítico, Kazajistán intenta no posicionarse firmemente. Y a pesar de sus obvias y necesarias relaciones con China y Rusia, de hecho es miembro de la OTSC, esa mini OTAN que tiene Rusia, también mantiene relaciones políticas estables con la Unión Europea y Estados Unidos, a quienes se ha acercado más en los últimos meses. A pesar de su gobierno autoritario, Kazajistán es uno de los países más estables en la región. Si nos desplazamos hacia el sur, podremos encontrarnos con Uzbekistán. Aunque es mucho más pequeño que Kazajistán, tiene una población mayor, 35 millones de habitantes. La mayoría de ellos viven en áreas rurales y en sus tres grandes ciudades, Tashkent, Bujará y Samarcanda. Estas dos últimas ciudades son un punto central en la historia del país, que está marcado por su relevancia en la Ruta de la Seda. Ambas fueron centros de cultura mundiales durante varios siglos, y su arquitectura islámica es famosa por sus mezquitas, madrasas y mausoleos. En el siglo XIII la horda mongola llegó a Uzbekistán y un siglo más tarde lo hizo el famoso conquistador Tamerlán, cuyo imperio timúrida, uno de los más relevantes de la historia, estableció su capital en Samarcanda. Como Kazajistán, el país está gobernado por un régimen autoritario, aunque las últimas reformas del actual presidente Mirziyoyev apuntan a una mayor liberalización, el régimen sigue siendo un régimen. En el tema de la religión, el Islam suní es mayoría con un 90% de creyentes dentro de las fronteras del país. Además, aunque en su constitución es un país laico, herencia de la Unión Soviética, el gobierno uzbeco ejerce una presión bastante grande sobre las actividades religiosas, fomentando el Islam suní. Respecto a su economía, la economía de Uzbekistán es una de las más diversificadas de Asia Central. Tiene reservas de gas natural y uranio. La producción de oro juega un papel muy importante.
Y lo mejor, es uno de los mayores productores de algodón del mundo. Aunque esto, bueno, tiene luces y sombras, porque la producción de algodón de Uzbekistán es lo que ha hecho que se seque el mar de Aral, un absoluto desastre ecológico que ha convertido la región norte del país en un desierto. Dos de los grandes retos de Uzbekistán han sido la lucha contra el islamismo radical, a los que el gobierno ha reprimido fuertemente, y la lucha contra las rutas del narcotráfico. La política exterior del país está dominada por la relación con Rusia, como pasa un poco con el resto de países. No obstante, en la lucha contra el islamismo radical, el tráfico de drogas y la necesidad de encontrar proveedores de gas natural, Occidente se ha interesado mucho por el país y ha aumentado mucho su relación con este. En cuanto a China, al igual que el resto de istanes, y que en África, el sudeste asiático o casi cualquier lugar del mundo, el país se ha dedicado a invertir fuertemente en infraestructura. Una curiosidad, Uzbekistán, junto con Liechtenstein, es el único país del mundo que tiene que atravesar dos países para llegar al mar abierto. Esto hace que las relaciones con sus vecinos sean muy importantes, especialmente en relación a la disponibilidad y uso del agua. Venga, siguiente, Kirguistán. Kirguistán es el país con las montañas más espectaculares de Asia Central. La cordillera de Tien Shan cubre la mayor parte del país, lo que hace que el 90% de las tierras kirguis sean montañosas. A raíz de esto, es un país históricamente nomádico, donde la población utiliza de forma muy recurrente para vivir las yurtas, estas tiendas tan chulas de nómadas típicas de Asia Central que llevan siendo empleadas desde la antigüedad. El país tiene una población mucho menor que los dos anteriores, con entre 6 y 7 millones de personas, siendo la mayoría de etnia kirgui. Su historia es similar a la de los istanes anteriormente mencionados. Primero los persas, enclave de la Ruta de la Seda, conquistado después por los mongoles y finalmente integrado en Rusia. Respecto a su gobierno, resulta que Kirguistán es el país más democrático de la región, con una república parlamentaria que, aunque es bastante inestable, no se parece a los regímenes autoritarios de sus vecinos. La economía de Kirguistán es débil, agrícola y minera principalmente. Esta debilidad se debe a la dificultad para establecer infraestructuras y el país depende en gran medida de las remesas enviadas por los trabajadores kirguises en el extranjero, especialmente en Rusia. Al igual que en Uzbekistán, la mayoría del país es musulmán suní, pero el islam allí es más moderado debido a la influencia nómada y soviética, que promovió el laicismo durante décadas. Seguramente esto también se deba a que la geografía del país limita en muchos casos la agregación religiosa. Como pasa en la mayoría de los países de la región, sus relaciones con Rusia son absolutamente necesarias. A pesar de esto, Kirguistán vive una apertura hacia Occidente, especialmente en términos de ayudas económicas y diálogos democráticos. Una cosa importante es que Kirguistán tiene inmensas oportunidades en el sector del turismo, que aún no está aprovechando. Además de su problema por ser excesivamente rural, Kirguistán tiene un problema, digamos, vecinal. Y es que de todos los istanes hay uno un poquito díscolo que da algo de problemas en la región. Este díscolo del que hablamos es Tayikistán, otro de los grandes países que conformaron la Ruta de la Seda. Los tayikos son descendientes de los antiguos pueblos iranios que habitaron la región, y su historia está entrelazada con la de los persas y otros imperios iranios. El destino histórico de Tayikistán no fue muy distinto al de otros países de la región, aunque su independencia de la Unión Soviética fue traumática, con una guerra civil devastadora entre 1992 y 1997 que dejó decenas de miles de muertos y un país en ruinas. Esto es terrible porque, como pasa con su vecino Kirguistán, Tayikistán es un país montañoso y cuenta con la economía más frágil de todos los istanes, dependiente de la agricultura y las remesas de los emigrantes. El país tiene una población de aproximadamente 9,5 millones de personas y la mayor parte de la población vive en valles, como el Valle del Ferganá, en el norte, y en el Valle de Guisar, en el oeste. La capital, Dushanbe, es el centro económico y político del país. A diferencia de Kirguistán, Tayikistán está gobernado por un sistema autoritario muy consolidado, con el líder Emomali Rahmon gobernando desde 1992, tras eliminar a la oposición durante la guerra civil. La corrupción está extendida y el aparato del Estado controla todos los aspectos de la vida política. El gobierno es fuertemente prorruso y el país depende de Rusia para su seguridad. Para que os hagáis una idea, Rusia tiene en Tayikistán su mayor contingente de tropas en el extranjero. En cuanto a la religión, Tayikistán, aunque ampliamente suní, cuenta con una minoría chiita en la región próxima a Irán. Como os hemos dicho antes, Tayikistán ha sido el país más problemático para sus vecinos. Esto podemos verlo en el conflicto que tienen abierto con Kirguistán. Estos pueblos, en los que domina la escasez, se han enfrentado por el acceso al agua, las tierras de pastoreo y las rutas de transporte. Encima, la existencia de montañas ha hecho que el mapa de estos países se haya dibujado con un montón de enclaves.
A lo largo de los años ha habido enfrentamientos entre guardias fronterizos y civiles, con varios muertos y desplazados. Estas peleas por el agua también las ha tenido Tayikistán con Uzbekistán. Estos últimos han temido la construcción de presas en territorio tayiko, ya que obviamente podría afectarles. Venga, el quinto de los istanes es Turkmenistán, el país más aislado y autoritario del planeta, conocido por sus vastas reservas de gas natural y su política de neutralidad permanente. Este país es uno de los lugares más surrealistas del planeta. No obstante, de este país se pueden contar muchísimas cosas, y eso hemos hecho en este vídeo de Memorias de Pez, al que os podéis dirigir si os interesa el tema. Merece la pena. Estos son los 5 istanes de Asia Central, pero alguno me diréis, ¿y Afganistán? ¿Y Pakistán? Bueno, pues es que no están en Asia Central. Podríamos ubicarlos en lo que se conoce como el Gran Oriente Medio. Afganistán comparte frontera con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. En el último siglo este país ha sido uno de los peores avisperos del mundo, marcado por la intervención soviética y la invasión de Estados Unidos, así como obviamente por la presencia de los barbudos. Actualmente, bajo el gobierno barbudo, Afganistán es un estado autoritario gobernado por la ley Sharia, la ley islámica. El país está devastado y depende mayoritariamente de ayudas internacionales. Otra fuente de ingresos es la producción de opio para fármacos. Lamentablemente también es una fuente de problemas, ya que el opio afgano también alimenta el narcotráfico mundial. Los conflictos en el país son constantes, especialmente entre los barbudos e ISIS. En cuanto a Pakistán, el país también se las trae. La población crece a un ritmo vertiginoso, pero las condiciones económicas de sus habitantes dejan mucho que desear. Su economía está debilitada por la corrupción y las tensiones internas, y a pesar de ser una potencia nuclear, el país tiene una gran dependencia de la ayuda internacional para sostener su economía. Salvando China, este país está a la gresca con todo el mundo. India, Irán, Occidente, Afganistán. La rivalidad más importante la tiene con la India, algo de lo que ya os hemos hablado muchas veces. En concreto, la región de Cachemira, que se disputa con la India, es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Y con esto llegamos al fin de todos los istanes, que son generalmente reconocidos como países en el mundo. No obstante, muchos habréis oído hablar del Kurdistán, ¿verdad? Para el que no lo sepa, Kurdistán es una región histórica habitada por los kurdos, que es un grupo étnico sin estado propio repartido entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Los kurdos han luchado por la independencia o la autonomía a lo largo de la historia, pero solo han recibido palos o han sido utilizados por otros países en función de sus intereses. De esto, por cierto, también tenéis un vídeo en el canal. Tras la Primera Guerra Mundial, los acuerdos internacionales prometieron la creación de un Estado kurdo, pero nunca se concretó. El movimiento kurdo ha sido particularmente activo en Irak, donde existe una región autónoma kurda, y también en Turquía, donde el conflicto armado entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha continuado durante décadas. Otro istán, sobre el que hemos hablado en el canal, es Baluchistán, una región histórica habitada por los baluchis, un grupo étnico que se encuentra principalmente en Pakistán, pero también en partes de Irán y Afganistán. Tenéis vídeo en el canal si os interesa. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado sobre los 5 istanes de Asia Central. Kazajistán es la tierra de los kazajos o nómadas, el más grande de todos. Es un país con un gobierno autoritario, con una geografía tirando desértica, cuyo principal problema es la corrupción y el control autoritario. Tiene una economía fuerte y cuenta con recursos estratégicos como petróleo, gas y uranio. Uzbekistán, la tierra de los propios amos, es el país más poblado de la región. Es una nación histórica con ciudades importantísimas como Samarcanda. El gobierno es de carácter autoritario, aunque se está abriendo a reformas. Cuenta con una región fértil y enormes regiones desérticas, algo que se ha empeorado con la situación del mar de Aral durante la época soviética. La preservación de la naturaleza y el acceso a agua es una de las mayores preocupaciones. A pesar de esto, su economía está diversificada. Kirguistán, o la tierra de las 40 tribus, es un país poco poblado, con tradición nomádica y muy montañoso. Es un lugar parcialmente democrático, aunque tiene inestabilidad política. Su principal problema es la dificultad de construir infraestructuras por la geografía, pero tiene una gran oportunidad por delante con el turismo. Otro problema es el de las tensiones étnicas entre kirguis y uzbecos. Tayikistán, la tierra de los que hablan persa, es el país más pobre de la región. Cuenta con zonas montañosas y con disponibilidad hídrica, pero su economía está en pañales. Los conflictos étnicos forman parte de su problemática, así como las tensiones ocasionadas en una guerra civil relativamente reciente entre el gobierno secular y las fuerzas islamistas, de la cual salió el gobernante actual que dirige el país de forma autoritaria.
Y por último está Turkmenistán, la tierra de los puros. Es quizás el país más represivo y aislado del mundo. El país persigue una política de neutralidad permanente. Es difícil saber lo que allí ocurre, aunque sí sabemos que tiene una de las reservas de gas natural más importantes del globo. Por esto, en el futuro, puede llegar a convertirse en un actor fundamental a nivel geopolítico en la región. Y con esto llegamos al final del vídeo. Esperamos que os hayamos aclarado un poco las ideas sobre estos 5 interesantísimos países de los que quizás no sabíamos tanto. Y ahora es turno para ti. ¿Cuál es tu favorito? Venga, nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.